Bien, vamos a continuar nuestra sesión de entrevistas. Tenemos con nosotros al licenciado Alejandro Espinosa. Decirte, licenciado, que la dinámica es la siguiente: vas a disponer de 15 minutos para tu presentación y la de tu plan de trabajo. Los 15 minutos posteriores será una serie de preguntas y respuestas, tanto de los señores y señoras consejeros como de los diputados y diputadas, para concluir esta parte. Luego, después, bueno, pues ya comunicaremos resultados, ¿no? Entonces, vamos a estar sujetos a un cronómetro que va a iniciar cuando usted inicie con el uso de la voz. Bien. Tiene un micrófono ahí. Sí, bueno. ¿Ustedes me dicen listo? Bueno, buenas noches, gracias por permitirme estar aquí y exponer un poquito de nuestra propuesta y de quiénes somos. Bien, dentro de la propuesta que ponemos, o de los ejes para aplicar en la Comisión de Derechos Humanos, está la de los comités de participación ciudadanos de derechos humanos, de promoción y defensa de los derechos humanos, retomarlos nuevamente. Es muy importante esta parte porque ya se habían elaborado estos comités con anterioridad, del año 2010 en adelante, y precisamente para escuchar a la población, para acercarse a la población, para que la propia población sepa qué son los derechos humanos. En este sentido, les llevábamos nosotros capacitaciones a cada una de las colonias, en el comité, en la casa vecinal donde se formaba el comité, para que ellos pudieran saber de qué se tratan los derechos humanos, cuáles son y cómo poderlos defender. Entonces, parte de esta exposición es en ese sentido en el plan de trabajo. La otra es la de sacar la comisión a las comunidades precisamente para este tema, para tocar este tema. Otra parte del plan de trabajo es estar atentos a la alerta de violencia de género, por ahí que se estuvo trabajando también hace algunos años, y que hay 13 recomendaciones al respecto y que no se han observado. No se les ha dado cumplimiento ni se les ha dado seguimiento como tal, ¿sí? Una disculpa, soy un poquito nuevo en esto del micrófono. Gracias. Otra parte del plan de trabajo es la de promover la capacitación con el personal de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no tenemos o no contamos con actualización en la capacitación del personal de la Comisión de Derechos Humanos. Les pongo un ejemplo: en materia de tortura, cuando nosotros solicitamos un protocolo de Estambul a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, parte de lo que nos señala la CNDH en los protocolos es que las actuaciones de nosotros no son lo suficientemente profesionales y por lo tanto no complementan o no alcanzan a cumplir los parámetros internacionales que señala el protocolo de Estambul. Nosotros actuamos como coadyuvantes en ese sentido y ellos a su vez con nosotros. Entonces tenemos muchas quejas por tortura en donde simplemente no avanzan en ese sentido. ¿Por qué? Porque parte de nuestro trabajo no estuvo bien establecido. Y hay protocolos de Estambul que así lo señalan y así lo dicen, Recientemente hubo 5 protocolos de Estambul que se aplicaron el año pasado y algunos de ellos así nos lo están señalando, así nos lo están indicando y los mismos quejosos lo saben. No tenemos cámaras fotográficas que sean de carácter pericial y esa es otra deficiencia muy grande que tiene la comisión. Entiendo que esos cuestan mucho dinero, pero son herramientas que la Comisión de Derechos Humanos debería de tener y debería de implementar, y no las tenemos. Por lo tanto, recae en un expediente un tanto deficiente, y esto ha sido de toda la vida de la Comisión de Derechos Humanos, no es algo actual.
¿Por qué? Porque nosotros llegamos a los separos de la Procuraduría, en lo personal me toca acudir, y tenemos una persona golpeada o que nos manifiesta tortura, ¿y con qué tenemos que tomar esa fotografía? Pues con el teléfono celular, ¿no? O con las camaritas de 1,500 pesos, 2,000 pesos que venden en Walmart, y son fotografías deficientes que no vienen datadas, que no vienen fechadas, y que por mucha fe pública que tengamos, terminan siendo documentos que no tienen la validez suficiente. Y por otro lado, no tenemos los médicos, necesitamos un médico que nos acompañe a certificar médicamente esa parte para que pueda tener un valor y un peso en los protocolos de Estambul. Yo en lo personal, si revisaron por ahí en mi currículum, soy visitador adjunto, tengo 10 años ya dentro de la comisión, y me toca atender a las personas que han sido violentadas, torturadas, y efectivamente tengo fe pública, pero no soy médico. Yo puedo certificar quién trae un moretón, quién trae un raspón, técnicamente las describo, mas no tengo la facultad clara y real para poder determinar qué tipo de lesiones. Entonces necesitamos un médico. Y por otro lado necesitamos un psicólogo, que tampoco lo tenemos. Tuvimos una psicóloga en la administración pasada, pero era una psicóloga que no era perito y que por lo tanto no podía fungir de manera profesional al 100% en un protocolo de Estambul. Son parte de las deficiencias en ese sentido que me parecen bastante graves y que se tienen que trabajar y se tienen que solventar. Parte de la capacitación recae en el hecho de que los integrantes de la comisión, todos, debemos de prepararnos en cuanto a la constitucionalidad. Muchas veces los trabajadores de la comisión y trabajadoras de la comisión aplicamos nada más la ley orgánica de la comisión o las leyes ordinarias, y hoy en día se tiene que trabajar en base a la constitucionalidad. Esa es la realidad. Les pongo un ejemplo nada más. Nuestra ley señala 180 días para presentar una queja y 360 días en casos graves. ¿Y qué pasa si a mí me torturaron en el año 2011? Y por miedo, por represión, por represalias, yo hasta el día de hoy voy a la Comisión de Derechos Humanos. Le voy a decir como funcionario, no te puedo recabar la queja porque ya está fuera del término. Entonces necesitamos capacitar al personal para que desde un punto de vista, una óptica constitucional, puedan desaplicar esa norma local y poder aplicar la convencionalidad y la constitucionalidad, ¿verdad? Es parte de todo esto, y sensibilizar a los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos. Tener una Comisión de Derechos Humanos que trabaje las 24 horas como lo hace la Fiscalía, como lo hace un hospital, porque es una comisión que tiene que estar atenta a las 24 horas. Perdón. Manejamos un número de emergencia que en lo personal yo lo manejé durante 7 años, las 24 horas, los 365 días. Hace algunos añitos ya me lo retiraron para descansar, pero lo esencial es que la comisión tenga personal las 24 horas ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces tú sales de tu casa como funcionario un fin de semana, no hay señal, se te acabó la batería. Entonces, es necesario que la gente que viene de fuera, incluso de otros municipios, incluso mucha gente que viene de Michoacán, con la relación que tienen con el municipio de Tecomán, y que llegan a la Comisión de Derechos Humanos un sábado, un domingo, y está cerrado. Esa es una exigencia de la población, que van a la Comisión de Derechos Humanos y encuentran un número telefónico. Y no es lo mismo atender a una persona por teléfono que estar sentada con la persona escuchándole, que estar sentada con la persona pudiéndole explicar con la ley en la mano por qué sí y por qué no se da la competencia o no se da la competencia de la comisión. Pero sobre todo la sensibilidad de poder escuchar a las personas de manera directa, eso es, desde mi punto de vista, importantísimo. Entonces, no sé si voy bien en el tiempo. ¿Sí? ¿Sí?
minutos. Así es. Entonces, parte de la sensibilización de los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos es esa, ¿no? Poder atender al público, a todas las personas, a los usuarios, a las usuarias, de manera cálida. ¿Por qué? Porque muchas veces no se da. Muchas veces llega la gente, y históricamente ha sido esto, y se encuentran con funcionarios o funcionarias que a lo mejor no están de buen humor, que a lo mejor no tuvieron un buen día, y se refleja en el trato a la persona. Me ha tocado que pasan con compañeras, con compañeros, y que a lo mejor no les gustó esa forma de expresarse. Entonces tenemos que tener capacitación en la parte de la sensibilización con los trabajadores y trabajadoras de la Comisión de Derechos Humanos. Licenciado, te interrumpo tantito nada más para que nos hables de tu hoja de vida también, porque ya oímos pues tu plan de trabajo. Háblanos también de tu hoja de vida. Bueno, yo ingresé, soy de Colima, soy colimense. Yo ingresé de la Universidad Univer en el año 2006. Ingresé a laborar en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima sin ser trabajador de manera directa en el año 2009, en noviembre, diciembre del año 2009, ayudando a cargar sillas, a llevar los refrescos, ese tipo de cosas por los que uno empieza. En el año 2010 se me dio la oportunidad, por medio de un programa laboral, de entrar como becario. Estuve como becario hasta el año, creo que 2011, en donde se me invita ya a formar parte como auxiliar del área de visitaduría. Anteriormente estuve en Secretaría Ejecutiva en la parte de capacitaciones, luego se me pasa a visitaduría, en donde cuando un visitador se jubiló, pues me pusieron ahí al frente de los expedientes que él dejó, claro, con supervisión de las visitadoras que en su momento estaban, con supervisión del presidente, y estuve a cargo también del Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, que es el departamento, ahora sí que es la puerta de entrada con la gente, en donde ahora me tocó escuchar a la gente de manera directa. En esa ocasión se jubiló la licenciada que estaba ahí y quedamos como encargados. Fue hasta el año 2013, en enero del 2013, que se me dio la oportunidad ya de estar como jefe del departamento de quejas, y en febrero de ese mismo año se me da la oportunidad de estar como visitador adjunto, es decir, hacia la doble función, integrando expedientes y recibiendo las quejas, que yo creo que es la parte más reconfortante de esto, porque ahí es donde me tocaba escuchar a la gente, donde me tocaba ver a la gente que lloraba, a la gente que te exponía su problema de manera directa, que te reclamaba porque las instituciones públicas no le respondían. Y en esa área de quejas, que no solo se toman quejas, se dan asesorías, también se da la gestión. Muchas veces a la gente, quiero poner un ejemplo aquí, una persona que le cortaron su agua, que no le interesa una queja, que lo que le interesa es recuperar el servicio del agua potable, porque sí tiene un adeudo de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pesos o más. Y lo que hacemos desde el teléfono de la Comisión de Derechos Humanos es comunicarnos con los funcionarios de Ciapacov, en este caso, por ponerlo así, en donde tratamos de generar en ese momento un convenio con la autoridad, que le reconecten en ese mismo día su agua para que la persona tenga el líquido vital. Ya cuando no se puede, cuando ya de plano se agotan las instancias de la conciliación, se le recaba la queja a la persona si así lo quiere o lo pide, y se inicia el procedimiento de queja correspondiente. Pero parte de todo esto es la gestión, y es una parte importante porque aunque la ley no nos da la facultad de meternos con particulares, hay muchas financieras, muchos bancos que luego sabemos que hacen de las suyas cobrando intereses altos en préstamos grupales o en préstamos individuales, y la gente, a pesar de que no somos competentes, acude a la Comisión de Derechos Humanos para ver si podemos nosotros intervenir, y entramos con esa parte de la gestión, en donde también las instituciones privadas nos han escuchado y nos han abierto las puertas para poderles resolver, no en todos los casos, pero en la mayoría poder resolver ese tipo de asuntos. Entonces, esta parte del Departamento de Orientación, Quejas y Gestión es muy dinámica, porque te acerca, te pone directamente con los funcionarios y las funcionarias de distintas áreas de gobierno, desde lo federal hasta lo municipal, en donde puedes gestionar o puedes asesorar a la persona de manera directa en cualquier inquietud que tenga.
¿Queda un minuto? Muy bien, en este minuto que queda, no me gustaría que nos hablara si has tenido, no como funcionario de la Comisión de Derechos Humanos, sino como persona, alguna participación en la defensa de los derechos humanos, es decir, algún activismo en ese sentido. Sí, estuvimos participando en lo individual, sin estar dentro de la comisión, en una asociación en la ciudad de Guadalajara. Yo estuve trabajando en la Alianza de Camioneros del Estado de Jalisco en el año 2007, creo, por ahí. No lo menciono en mi currículum, no sabía qué se iba a preguntar, pero estuve viviendo en la ciudad de Guadalajara y ahí estuve participando con una asociación durante un año. Era Guadalajara y Puerto Vallarta, en donde estuve. ¿Me decías la asociación cómo se llama? ¿O se llamaba? Se llamaba, creo que ya no existe. Era una asociación, no recuerdo el nombre de la asociación. Ok. Sí, la verdad no la recuerdo, estuve nada más un año por ahí. Muchas gracias. Pues bien, hemos concluido con esta parte de exposición. Ahora pasaremos a la etapa de las preguntas. Le vamos a dar primero la palabra a los integrantes del Consejo Ciudadano. Alejandro, dentro de toda la experiencia que tienes precisamente en el manejo de derechos humanos, ¿cuál crees que es el principio que reconoce el artículo 1 de la Constitución y que se aboca a aplicarse a las personas que solicitan el apoyo en materia de derechos humanos? Bueno, el principio básico es el principio pro persona. De ahí se desprenden otros principios que aparecen en el mismo artículo, que es la progresividad, que este principio conjugado con el otro nos abre mucho las puertas para cualquier tema de legalidad, y va muy de la mano con el principio de mayor protección a las personas, ¿no? El principio pro persona, la protección más amplia y el principio de progresividad. Muy bien. La otra pregunta, Alejandro, ¿cuáles crees que son las principales atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Porque hemos visto pues toda la serie de carencias que hay, ¿no? Sobre todo porque, bueno, los protocolos de Estambul no se practican aquí, se practican por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente por toda carencia que hay de recursos materiales y humanos en esta entidad. En ese sentido, ¿cuáles son las principales atribuciones que tiene actualmente, bueno, en práctica? En práctica la de recibir quejas, la de investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, la de iniciar de manera oficiosa, sin necesariamente haber petición de parte, iniciar las investigaciones correspondientes. Una muy importante que no se ha generado, pero es la de promover acciones de inconstitucionalidad. No se ha hecho, pero yo creo que es de las partes más importantes, la promoción de las acciones de inconstitucionalidad. Otra parte que no se ha hecho y que me parece muy, muy relevante, aunque ya existe una comisión para ese tema, es la de poder elaborar los lineamientos de protección a víctimas, y tampoco, históricamente nunca se ha hecho eso, y la Comisión de Derechos Humanos tiene la facultad de elaborar los lineamientos para protección a víctimas, que nunca se ha hecho, y ahí está la fracción nada más volando por el momento. Perdón, le voy a hacer otra pregunta, sobre todo porque soy solicitante de la alerta de género, ¿verdad? Y has mencionado que las 13 observaciones que no se han observado ni se le han dado seguimiento. ¿Cuáles consideras tú de esas 10 observaciones que se hicieron, cuáles son las que no se han observado ni les han dado seguimiento? Se me van los puntos. Se me van los puntos, perdón, licenciada, se me van. No los traigo frescos ahorita. Muy bien. ¿Cuáles consideras, Alejandro, que son las autoridades que han sido más demandadas ante la comisión y por qué? Históricamente era la entonces Procuraduría de Justicia del Estado. Sin embargo, a raíz de la aplicación de
sistema de justicia penal, desde de enero del 2015 para acá han venido disminuyendo las quejas en contra de la Procuraduría, de la hoy Fiscalía. Sí disminuyeron, no han concluido, y hay un notable aumento o repunte en el tema de la Policía Estatal, y por ahí le va parajeando la Secretaría de Educación. Tenemos muchas quejas de la Secretaría de Educación que antes no se veía. ¿De qué tipo? ¿Perdón? ¿De qué tipo las de educación? Sobre todo el bullying. Hay mucho bullying, y no solo es de niños a niños, hay bullying de maestros, hay violencia entre los propios maestros. Hay muchas quejas al respecto en ese tema. Muy bien, gracias. La siguiente sería, ¿cómo se vincularía, de ser presidente, cómo vincularías a la comisión con las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, es una parte muy importante porque son las organizaciones de la sociedad civil quienes a fin de cuentas pelean o exigen sus derechos dentro del tema o del rubro. Entonces hay que acercarse con ellos, hay que acercarse con todas las asociaciones a invitarlas a trabajar con la Comisión de Derechos Humanos, no para la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Derechos Humanos como base fundamental, porque a fin de cuentas son las asociaciones civiles quienes tienen el mayor conocimiento del tema en específico, y son las que van a nutrir a la Comisión de Derechos Humanos en los temas. Entonces, ¿cómo las vamos a vincular o cómo nos tenemos que vincular? Acercándonos de manera personal, invitándolos directamente a trabajar, firmando convenios, pero no solo convenios que se cumplan, sino convenios que estén vigentes, que sean nuevos. Y aquí entra una parte del Consejo, que el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos esté muy al pendiente de que esos convenios se estén cumpliendo, porque es una de las fracciones que señala el artículo que habla de las facultades del Consejo, estar muy al pendientes que se cumplan ese tipo de acciones. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Tenemos aquí una cuestión a plantear. Desde su punto de vista, ¿cuál cree que sea la razón por la cual las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos son mínimas en comparación a las quejas que se presentan? Este tipo de cuestiones de las recomendaciones, que son muy pocas, principalmente se fundamenta en la falta de preparación de las y los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos y en las faltas de herramientas para poder desempeñar la investigación. Es un binomio por ahí en donde ambas cosas afectan. Ambos elementos afectan. Entonces creo que es necesaria precisamente la capacitación y la preparación en todos los rubros, en todos los temas, para poder solventar esta parte y poder tener una recomendación sólida, que no nos la vaya a tumbar la autoridad, que no nos la vaya a negar porque no hay elementos. Entonces esa es una parte. Y si me permite poner un ejemplo, los expedientes de queja por temas médicos. No tenemos capacitación en temas médicos, no sabemos leer realmente un expediente clínico, y muchas veces quedan muchas dudas en ese tipo de expedientes y por eso no llegan a una recomendación. Entonces es necesario, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene el personal necesario para podernos capacitar a todo el personal de la Comisión Estatal. La siguiente pregunta. ¿Al interior de la comisión se violentan los derechos humanos? Al interior de la comisión, quiero poner un ejemplo al respecto. Creo que sí, y no es de manera personal, sino es de manera institucional, en el sentido de que tenemos 10 años que no, al menos desde que yo entré, que no hay un aumento de sueldo ni siquiera en el mínimo legal, ni un solo peso. Por un lado. Por otro lado, somos una institución que protege y defiende los derechos humanos, pero no contamos con el mecanismo necesario para obtener una vivienda. Es decir, no tenemos Infonavit o no tenemos el ISSSTE para poder obtener una casa. Entonces, ninguna de las personas que trabajamos ahí contamos con ese derecho, no tenemos el mecanismo, y eso ha sido también histórico, eso ha sido de toda la vida, no es de ahorita.
y no se ha trabajado tampoco para que las funcionarias y los funcionarios de la comisión puedan acceder a la vivienda como derecho humano que es. Una última pregunta, si me lo permiten. ¿Se ha percibido en la sociedad, en relación a la comisión, que se pierden los expedientes? ¿Es cierto? Desde mi punto de vista, no se ha perdido ningún expediente. Yo no he tenido, ahora sí que información de que se haya perdido. Es complejo porque no tenemos digitalizado o no se tenía digitalizado por completo los expedientes. Es una parte que se está trabajando en eso, pero no es en su totalidad. Lo que sí tenemos es un archivo en físico donde los expedientes, de tanto sacarlos para buscarlos, van quedándose arrumbados en un lugar y en otro. Es un tema que yo lo he comentado mucho. El archivo es indispensable porque luego no los encuentras. Sí están ahí, pero luego no los encuentras. Entonces es muy complejo estar manejando un expediente en físico cuando podrías estarlo manejando de manera digital. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues viendo la experiencia que tiene dentro de la comisión y analizando su plan de trabajo, propone la creación de muchas áreas o la incorporación de nuevo personal, la compra de equipo para poder realizar bien la función de la comisión, pero existe siempre un problema que es el presupuesto que se le asignan a las comisiones. En caso de que existiera un techo financiero en ese presupuesto asignado a la comisión que no fuera suficiente, ¿cree que pudiera llevar a cabo ese plan que nos acaba de exponer y que previamente estudiamos? Sí, creo que sí. Creo que se debe de reestructurar la parte financiera de la comisión desde el punto de vista de los altos salarios de los primeros funcionarios de la comisión. Entonces, tenemos salarios muy pequeños para algunos trabajadores. En mi caso, tengo auxiliares que ganan 3,500 pesos a la quincena, cuando tenemos un visitador que gana más de 40,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, creo que es una parte importante el modificar o reestructurar los salarios de los altos funcionarios de la comisión. Hay un impedimento por el momento, que es el impedimento legal, donde la ley nos señala que el presidente ganará los emolumentos del magistrado presidente del Supremo Tribunal, y el visitador y secretario ejecutivo o secretaria ejecutiva deberán de ganar lo que gana un juez de primera instancia. En este caso no es imposible porque la ley así lo señale, ya que se pueden hacer contratos de donación en donde el presidente, visitador o visitadora o secretaria ejecutiva y algún otro puesto por ahí pueden donar un cierto porcentaje de su salario precisamente directo a la comisión de manera legal mediante el contrato de donación. ¿Usted estaría dispuesto? Claro que sí. Muy bien. Y por último, desde un punto de vista estrictamente personal, ¿ha tenido alguna experiencia en la que haya puesto a prueba su integridad profesional y personal? ¿Y cuál ha sido la forma en que usted enfrentó esa problemática? Voy a mencionar dos temas. Continuamente me toca o me ha tocado intervenir en la búsqueda de personas en las distintas corporaciones policíacas, incluso militares y navales. Y muchas veces hay personas que se acercan y que te quieren dar un billete por ahí por los servicios que tú estás obligado a ofrecer o que tú estás obligado a proporcionarle a los quejosos. Sí lo ha habido, pero yo siempre les he explicado, es parte de mi labor. Yo soy visitador las 24 horas del día, los 365 días del año. Y por otro lado, en una ocasión con un procurador que ya no está, que ya no estuvo, hubo una detención de ciertas personalidades del crimen organizado y que por lógica sus abogados y la familia fueron a buscar la protección de la comisión porque no sabían en dónde estaban detenidos. No me negaron el hecho de que estuvieran detenidos en la entonces Procuraduría, pero sí en su momento el director de averiguaciones previas me dijo: mira, licenciado, tú levanta el acta de que sí los viste, levanta el acta de que estuviste presente en el área de separos en las celdas, y todos quedamos contentos. En esa ocasión me opuse, les dije que no,
que si ellos me negaban el pasar a verlo, yo tenía que levantar mi acta en ese sentido, incluso por mi propia seguridad. Porque si yo pongo en un acta que sí los vi, que sí me los presentaron y que no tenían lesiones, más allá de mi trabajo ya como persona, el abogado en su momento iba a revisar eso y podían ir en contra mía, por los dos lados, por la parte profesional y por la parte personal. Entonces, en ese momento, con ese procurador y con la gente que venía de otro lugar, que venía de fuera, al último terminaron dejándome pasar a verlos, ¿sí? Pero sí fui muy claro con ese director de averiguaciones previas en su momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Noches. Ha habido por ahí en la comisión algunas violaciones a los derechos humanos, como son de despidos injustificados, acosos, ¿verdad? que han procedido a hacer internamente, pues ahí, y si han hecho la queja o de oficio, le han dado seguimiento a esas violaciones. Desgraciadamente, mis compañeras y compañeros, lógico, no quiere nadie meterse en problemas, se han quedado callados. Hubo en una ocasión una mujer, una chica, estando embarazada, la despidieron. Por ahí el tema fue de que, mira, si tú demandas las dependencias de gobierno en todos los niveles, van a ver que no eres institucional. Ella se fue de la Comisión de Derechos Humanos, le terminaron ofreciendo una cantidad, ella la tomó, pero sabemos pues que la ley, precisamente la ley te señala que ninguna mujer estando embarazada puede ser expulsada de su trabajo, puede ser corrida, y eso se dio en su momento con una compañera. Al interior de la comisión sí ha habido ciertos puntos de roce, no conmigo en lo personal, con otras personas, en donde sí tienen cierto temor, tienen un cierto grado de temor a una represalia y prefieren conservar sus trabajos. De mi parte, yo le puedo decir algo. Yo en su momento solicité la oportunidad de que se me brindara estar en la visitaduría, lo que sería el visitador general, no existe la figura como tal, no se me tomó en cuenta, y la persona que incluso era mi auxiliar en su momento, que acababa de entrar a la comisión, hoy es el visitador, él está por encima de mí, teniendo muy poco tiempo en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, sí se han dado cierto tipo de ¿En qué situación. tiempo sucedió esto? Esto sucedió en este periodo. Le estoy comentando que hace un año el visitador que tenemos brincó, ahora sí, de visitador adjunto, que es mi nivel, brincó a visitador. Nunca hubo un concurso de oposición, nunca se tomó en cuenta lo que establece el artículo 123, apartado B, la fracción creo que es la séptima, en donde se habla del escalafón, ¿verdad? Eso es lo que sucedió. Bien, vamos ahora con las preguntas de las señoras y los señores diputados. Diputada Malú. Para poder ver. Ya me eché un poquito para... Alejandro, voy a hacer una relatoría para finalizar concluyendo con una pregunta. Claro. Las violencias contra las mujeres son un delito que ocurre en todas las esferas de la vida pública. ¿Qué actuación debe tener la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando el agresor es un funcionario público electo en comicios? ¿Qué procedimientos debe llevar a cabo y cuáles son sus efectos legales? Puesto que la violencia en nuestro país sigue creciendo. Colima no es ajeno a esa tendencia. Los datos oficiales también revelan que se ha frenado este impulso en varios delitos, excepto en la violencia intrafamiliar. Teniendo presente que este tipo de violencia es precursor de otras conductas delictivas más graves o dañinas, debiéramos ocuparnos de que todos y todas las colimenses tengamos claro que la violencia intrafamiliar no puede quedar impune. Ahora, en los últimos 30 meses, se ha registrado más de 6.500 casos de violencia intrafamiliar y no podemos obviarlo.
Un caso que ha tenido los reflectores de la opinión pública y los medios, puesto que la percepción pública sigue siendo que esto sigue impune y establece un paradigma que consolida la normalización de la violencia. Puedes golpear a tu familia y no pasa nada. Basta con que pagues una cantidad de dinero y eso, si es que te judicializan el asunto, ¿no? Naturalmente que esto pues es intolerable y causa mucho daño a la sociedad. Por eso la pregunta en concreto es, en caso de que tú, Alejandro, estuvieras al cargo o estuvieras como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué harías para proteger los derechos no solo de la esposa golpeada y de los hijos como víctimas secundarias, sino particularmente de la sociedad que también es afectada con estos delitos? Así es. Muy buena pregunta y muy buena exposición. Me voy a ir a lo particular primero. La Comisión de Derechos Humanos tiene una herramienta básica que es dictar medidas cautelares. Entonces, primero, empezar por ahí en los temas particulares, emitir una medida cautelar en el caso específico y concreto hacia las autoridades para que protejan esa parte, para que protejan a esa persona, en este caso a la mujer. Otro punto importante aquí es la creación de un área de seguimiento y acompañamiento personalizado, que no lo tenemos. Si bien, como lo mencioné antes, tenemos el Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, la persona que está a cargo de ese departamento no puede estar levantándose, saliendo desde su lugar porque queda vacío. Entonces, lo ideal sería tener un departamento de gestión y acompañamiento a las personas, en este caso a las posibles víctimas, en donde se le acompañe directamente a las oficinas de gobierno o a las instituciones encargadas de proteger. ¿Por qué? Porque muchas veces desde la comisión le decimos, vaya al Centro de Justicia para la Mujer, y la persona va, pero va sin el conocimiento necesario o sin saber cómo expresarse para poder obtener un cierto resultado. Entonces, sí necesitamos el acompañamiento de una persona de la Comisión de Derechos Humanos que tenga la capacidad. Entonces, yo creo que esos dos puntos son básicos en los casos individuales y concretos. En el caso en general, necesitamos proyectar aún más la capacitación en los hogares, en las colonias, que es parte de lo que yo mencionaba ahorita, sacar a la comisión, desburocratizar la comisión y llevarla a las colonias y a las comunidades, sobre todo comunidades que es donde se vive mucha violencia. Hay muy alto índice de violencia y tenemos que empoderar en ese sentido a la mujer para que sepa qué hacer, cómo hacer y a dónde acudir, pero no solo a la mujer, sino también a los hombres. Esa es una parte fundamental, porque el hombre a fin de cuentas es el que violenta, ¿sí? Entonces necesitamos llegar también a la parte de los hombres y de la niñez en este sentido para poder cortar la brecha o el seguimiento de una conducta permanente como lo es la violencia. Buenas noches, voy a plantear o a realizar 3 preguntas que son rápidas. La primera, ¿de qué manera influyó en nuestro estado jurídico la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del campo algodonero? ¿Me puedes repetir la pregunta, Sí. lo del inicio, por favor? ¿De qué manera influyó en nuestro sistema jurídico la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso campo algodonero? Sí, en el caso de, como coloquialmente lo conocemos, las muertes de Juárez o campo algodonero, fue un impacto muy grande a nivel nacional y a nivel interamericano, precisamente por la desaparición, y fue ahí donde se da la aplicación de la alerta de violencia de género para poder proteger a la mujer en este sentido. Entonces, esto permea precisamente en la reforma de junio del 2011 para poder proteger más a la mujer, para poder tener una mayor seguridad a la mujer, y que aunque no se ha cumplido y que aunque no ha cesado la violencia, es parte y es referente para que los sistemas jurídicos, ya sea jurisdiccionales o no jurisdiccionales, como son las comisiones de derechos humanos, puedan establecer los lineamientos para poder aplicar las normas y para poder aplicar los mecanismos de protección necesarios en ese sentido. Hablaba hace rato de una fracción dentro de las atribuciones de la comisión, los lineamientos para poder
proteger a las víctimas o poder atender a las víctimas, y que la comisión, al menos la de Colima, no lo hace todavía. Es en base precisamente, en cuanto a la perspectiva de género, es en base de esto que debe de trabajar la Comisión de Derechos Humanos para poder generar todo un concepto de protección alrededor de las mujeres. Ok, muchísimas gracias. Y quisiera conocer tu postura acerca de un tema muy particular, y es, ¿qué opinas acerca de la adopción de niñas y niños por personas o parejas del mismo sexo? Sí, es un tema muy progresista, es un tema muy delicado para muchas personas, pero es un tema que va avanzando, es un tema que va empujando, la misma sociedad lo empieza a exigir. En Colima, yo, desde mi punto de vista, es un tema que todavía le da miedo a la gente, no a todos, pero le da miedo a mucha gente tocar este tema. Sin embargo, la misma dinámica de la sociedad nos va a empujar a que podamos entender y comprender el hecho de que hay niños que no tienen un papá o una mamá, y que hay personas que por su preferencia sexual pudieran tener la capacidad o tienen la capacidad para poder atender o para poder adoptar una persona que a fin de cuentas está en un albergue y no tiene las condiciones necesarias, no tiene ni el cariño, ni el amor, ni las condiciones de un hogar. Y bueno, por último, conocer tu opinión acerca de cuánto debe ganar el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Mira, por ahí se maneja que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos gana alrededor de 85,000 pesos. Yo creo que un presidente de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ser acorde, más o menos eso gana, y por ahí le quitan los impuestos, le queda más o menos como en 70, 69 por ahí, pero así es. Entonces creo que un presidente de la Comisión de Derechos Humanos con 50,000 pesos que gane es más que suficiente, si no es que 40,000. ¿Por qué? Porque todo eso se puede aplicar en la propia Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Sí, gracias, Presidenta. Muy bien. Alejandro, ¿crees que existe un hilo conductor entre la impunidad, la inseguridad, la corrupción y la violación de derechos humanos? Creo que sí existe una conexión en todo esto. Son factores degenerativos que se están dando en la sociedad, y que a fin de cuentas la corrupción, la violencia llega también hacia algunos funcionarios, sobre todo los funcionarios que están más en contacto con la gente. Como tema general, me toca estar en las mesas de seguridad, me toca estar a mí en Manzanillo, en la Capitanía de Puerto, todos los días. Y sabemos que hay situaciones muy complicadas en materia de seguridad, pero que van ligadas del crimen organizado con algunos funcionarios o funcionarias. Entonces sí es real esta parte. ¿Crees que desde la comisión se pudiera llevar a cabo algún plan para combatir esto? En caso positivo, ¿cuál sería? Creo yo que se necesita, más allá de las capacitaciones en derechos humanos que sí se les da a los funcionarios y a las funcionarias de gobierno del Estado, de los gobiernos municipales, hace falta llevar una capacitación en materia de sensibilización humana. Es decir, se tiene que tocar la fibra de la persona, se tiene que mover esa parte de la persona que es la que se ha deshumanizado y se ha materializado en actitudes muy hostiles. Entonces se necesita llevar esta parte de sensibilización humana a los funcionarias y funcionarios de los niveles de gobierno. Muy bien. El estado de Colima es muy pequeño, pero tenemos regiones bien definidas, sociales y económicas y de trabajo. ¿Identificas regiones en donde ocurran más probablemente tal o cual acto que viole derechos humanos de las personas? En caso positivo, que nos hablaras de ello. Sí, así es. Sin duda son las zonas populares, las colonias populares son las que más violaciones a los derechos humanos sufren. Las zonas rurales en Manzanillo, las comunidades rurales en Manzanillo, en Tecomán, son las zonas en donde más violaciones a los derechos humanos se cometen. Tenemos áreas donde no, por ejemplo en Minatitlán,
son muy pocas las violaciones a los derechos humanos. En Ixtlahuacán también, pero lo que es Manzanillo, Tecomán y la zona sur de la ciudad de Colima o la zona occidente, que la zona de Villa de Álvarez, por la Diana Cazorla, esas zonas tienen un alto índice de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en temas policíacos, en temas de detención, es donde más se da. Hay muchos trabajadores, muchas trabajadoras que van caminando a sus casas y que son no solo detenidos o revisados, esa no es la molestia, sino que la forma en cómo los agentes se conducen con las personas, de ahí se desprenden las violaciones a los derechos humanos. Una última pregunta. ¿Puedes hablarnos o enumerarnos los actos de investigación más idóneos para acreditar algún hecho violatorio de derechos humanos? Las inspecciones oculares, las testimoniales, son básicas. El acudir a los domicilios donde ocurren los hechos violatorios, a la calle, el salir a la calle a tomar testimoniales, el de la tienda, de la tortillería, el vecino que estaba ahí, son los actos más comunes para poder obtener información, para poder nutrir un expediente. Muchas gracias. Por último, la diputada Araceli García Muro tiene una pregunta que hacer y luego pasaremos a unas preguntas que vienen en esta urna. Claro que sí. Gracias. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. ¿Puedes hacer de nuestro conocimiento las acciones que ha llevado a cabo la Comisión de Derechos Humanos en relación con las afectaciones que ha generado el Ejecutivo del Estado a sus trabajadores de confianza al cambiarlos de modalidad en el régimen de seguridad social en el que estaban inscritos y que ha generado una sensible disminución de las prestaciones a las que tenían derecho en la modalidad anterior? Así es. Si bien hasta ahorita, al menos a mí en mi visitaduría que encabezo, no tengo ningún expediente al respecto, sí es un tema que se ha tratado o lo he tratado platicándolo con otras personas. Y este régimen no puede ser cambiante por decisión o voluntad nada más del Ejecutivo, ya que es un derecho obtenido y precisamente atendiendo a la progresividad de los derechos no puedes retroceder, no puedes tomar una decisión que les afecte al personal, en este caso de gobierno del Estado, porque estás violentando precisamente el artículo primero y la parte de la progresividad de la ley. En dado caso puedes darles más derechos, pero no puedes retrocederlos. Te puedes quedar donde estás, pero no puedes retrocederlos. Entonces, esa parte, si bien no tengo una queja, sí se ha analizado, sí lo he tratado con varias personas. Ahora, para finalizar, te vamos a pedir que escojas 4 preguntas de esa urna y nos las regreses para podértelas formular. 3. Okay. Sí. Sí, ha dado bastante materia ya. Para que quede. Listo. Finalmente van a ser muy concretas porque son preguntas de opción múltiple. Voy a hacer el planteamiento y te voy a dar 4 opciones para que tú elijas. Bien, la pregunta dice: ¿constituye el marco internacional para la promoción y promoción de los derechos humanos y habitantes de América que han sufrido violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado los siguientes? Carta de Organización de los Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos o Convenios de Ginebra. ¿Me puede repetir el inicio de la pregunta nada más? Constituye el marco internacional para la promoción y protección de los derechos humanos y habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado. Las respuestas son: Carta de la Organización de los Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos o Convenios de Ginebra. El Sistema Interamericano. Siguiente pregunta: ¿cuáles de los siguientes elementos forman parte de la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
A. Autonomía en el manejo del presupuesto, autonomía de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y autonomía jurídica. B. Autonomía para el nombramiento de sus propios órganos, autonomía jurídica y autonomía para autorregularse. C. Autonomía jurídica, autonomía de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y autonomía para regularse. C. Gracias. Finalmente, reconoce que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. B. Declaración de Río. C. Declaración de Estocolmo. D. Protocolo de Kioto. A. Muchas gracias. Pues con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias por estar presente. Gracias. Y bueno, una disculpa por la dilación que se dio No se porque se preocupe. nos colgó el tiempo, pero bueno, era en el ánimo de hacer bien las cosas. Muchas gracias Muchas a todas gracias. y a todos por escucharnos.